Bien, estábamos efectuando el control de la deformación. Habíamos visto que las flechas en vigas de hormigón armado tienen un comportamiento complejo, se dividen en dos tipos de flechas, unas que son las instantáneas, que se generan inmediatamente se carga el elemento, y las otras que son las diferidas, que se generan con el transcurso del tiempo, producto de los fenómenos de la refracción y la fluencia lenta del hormigón. Estas son las flechas diferidas, que ocurren poco a poco, se van generando a través de los días. Hasta los 1000 días más o menos genera una gran parte, digamos, podemos decir así, de esa flecha diferida. En magnitud de esta flecha diferida tiene al menos la misma magnitud de la flecha instantánea producida por la carga permanente. Habíamos visto también cómo podemos calcular las flechas instantáneas, que se originan en las vigas que están fisuradas, por tanto es difícil encontrar la rigidez flexional de manera fácil, como ocurre en otros materiales como ser el acero o la madera. En este caso, el comportamiento es debido a la fisuración, hay que hacer todo un cálculo largo para obtener la rigidez flexional. Hemos visto que la rigidez flexional no es un valor fijo, sino que puede estar entre esta inclinación, que es para las vigas sin fisurar, y para las vigas que están ya fisuradas. Todo este intervalo puede estar la inclinación que estamos buscando, es decir, la rigidez efectiva de una determinada viga para un determinado momento de servicio. No olvidemos que tenemos que calcular las flechas en el estado de servicio. No queremos las flechas mayoradas ni disminuidas, queremos las flechas reales que se generan en servicio, cuando la viga está trabajando en condiciones normales. Vimos toda esta parte, vimos que el momento de inercia efectivo se calcula con esta formulita, que es una fórmula de Branson. Analizamos cada una de estas variables, cómo se las obtiene. Y una vez que tenemos el momento de inercia efectivo, podemos encontrar recién la rigidez flexional. Y con la rigidez flexional, que vendría a ser este valor, es decir, el módulo de elasticidad del hormigón por el momento de inercia efectivo, me da la rigidez flexional de la viga en el punto donde yo quiero encontrar la deformación, que normalmente son en los tramos de la viga, en la parte central de las vigas, o cuando estamos hablando de voladizo, el momento, la rigidez flexional de la viga en el momento flector negativo máximo. Una vez que tenemos esta rigidez flexional, lo demás es el cálculo en sí ya de la flecha instantánea, es aplicar cualquier método elástico que conozcamos, o directamente, si nuestra viga pertenece a una de estas vigas que están mostradas acá, podemos calcular directamente las flechas máximas, que vendría a ser la flecha instantánea en este caso. Por ejemplo, para esta viga es simplemente apoyada, la flecha instantánea es 5 por Q, la carga total Q, G más P, por L a la cuarta, dividido entre 384, dividido, este valor es
y deflexionando. Es sub C por I sub E, ¿no? Todo lo demás es lo mismo que para madera, lo mismo que para estructuras de acero. Lo único que varía aquí en el hormigón es que este valor es un valor que toma en cuenta todas las características del hormigón, de la sección de hormigón que estamos analizando. Los materiales, el FC', el FY, la profundidad del eje neutro, la altura útil, la cantidad de fierro, todo lo concerniente que vimos en la anterior clase. Entonces aquí tenemos para varios tipos de tipologías de vigas más usuales, tenemos ya el cálculo de la flecha. Con solo aplicar la formulita encontramos que nos indica dónde está la flecha máxima en todos estos tipologías que están acá. Vimos para vigas aisladas, empotradas, pollo simple, voladizo, toda una serie de vigas que se nos puedan presentar en la práctica. Y por último, planteamos también el cálculo de las flechas instantáneas para vigas continuas. Por ejemplo, aquí está una viga continua para una carga de una viga continua en el extremo, en el tramo extremo. Y aquí para una viga continua en el tramo central, es decir, interno, donde hay un apoyo interno y aquí hay un apoyo interno. Este apoyo es externo y este apoyo es interno. Cuando quiero calcular la flecha, la flecha me indica dónde estoy encontrando la flecha, en el tramo, en este caso es para el apoyo, en el extremo del voladizo, en este caso también en el extremo del voladizo, y podemos encontrar el alfa. Una vez obtenido el alfa, encontramos el I sub 0 multiplicando el momento en A, que también donde estoy. Si es para esta flecha de tramo, el momento en A es el momento máximo correspondiente al tramo. Y estoy calculando una flecha en el voladizo, este M sub A se refiere al momento máximo de apoyo. Bien, todo eso lo habíamos visto en la anterior clase. Ahora vamos a ver el cálculo de las flechas diferidas. Habíamos dicho que las flechas en vigas de hormigón armados es el aporte de dos flechas que se generan de manera muy diferente. Por un lado, las flechas instantáneas, que podríamos decir son cargas permanentes o muertas. Estas flechas que vienen a sumarse a las instantáneas están originadas por los efectos reológicos, es decir, que dependen del tiempo, de la retracción y la afluencia del hormigón. Un cálculo exacto es prácticamente inabordable por depender de numerosas variables que intervienen en el fenómeno, como ser la temperatura, la humedad, condiciones de curado, la edad del hormigón en el momento de la puesta en carga, la cuantía de armadura de compresión, el valor de la carga permanente, el porcentaje de la carga variable que permanece constante a lo largo del tiempo, como etcétera. Es decir, son muchas las variables que intervienen en la aparición de estas flechas
diferidas. Por ello, los investigadores recurrieron a un método indirecto para determinar la flecha diferida, que consiste en obtener la flecha total producida por la carga permanente, que viene a ser la suma de la flecha instantánea y la flecha diferida, y a partir de un coeficiente beta se puede encontrar la flecha total multiplicando beta veces la flecha instantánea de la carga permanente. ¿Qué quiere decir esto? Lo explico un poquito de manera más clara. Cuando yo tengo una viga, vamos a llevar una viga la más sencilla. ¿Qué hicieron los investigadores para poder determinar la flecha diferida? Cargaron a la viga, a las vigas que estaban, digamos, para hacer el experimento. Cargaron las vigas con una carga G permanente, muerta. Y la dejaron, y esa viga, al cargar con esta carga G, se genera inicialmente la flecha instantánea. Vamos a dejarla así, la flecha instantánea. La flecha instantánea producida por la carga G. Esa se va a generar inmediatamente, cargaron con esta carga. Una carga que la van a mantener sostenida, permanente. ¿No? Esta la pueden medir, la midieron en forma exacta, porque es instantánea, y bien se carga, aparece. Y lo demás fueron midiendo con el tiempo, poco a poco. Poco a poco se va desarrollando esta ruta. La flecha, transcurrieron 1, 2, 3 años, hasta 5 años, y se puede medir al final, ellos pudieron medir al final la flecha total. Ya cuando ya nos dejó de crecer, que más o menos se estima 5 años. La flecha total, podríamos decir que pertenece solo a esta carga G. En este experimento no hay carga viva. La carga viva no produce flecha diferida. Solo hay carga G. Carga permanente es la que produce flecha diferida. ¿Por qué? Porque produce el fenómeno de la fluencia lenta. Entonces, con estos dos datos, lo que hicieron ellos es decir que la flecha total pudieron encontrar ellos, como tenían esas medidas, flecha total era beta veces la flecha instantánea, el valor de G. Esa era su primera. Eso pudieron medir. Hicieron experimentos con varias vigas, simulando varias temperaturas.
una investigación larga y minuciosa, ¿no? Y ellos pudieron determinar este valor de beta, la relación que existe entre la sub cero total, la flecha total de la carga permanente, y dijeron que esa flecha total era beta veces la flecha instantánea. De esa manera, ellos pudieron determinar esta flecha, que es la flecha diferida, de manera indirecta. Esta es la flecha diferida. Es decir, yo puedo decir acá que la flecha total es la suma de la flecha instantánea de la carga permanente más la flecha diferida. Si yo igualo a estos dos, puedo encontrar el valor de la flecha diferida en términos de beta, ¿no? Puedo decir que la A diferida va a ser igual a beta por A sub 0 se pasa con menos A sub 0 de G. Entonces este valor sería igual a A sub 0 de G por una vez por beta menos 1. Eso es la flecha instantánea, la flecha diferida, esta flecha. Entonces, si yo conozco el beta, que los investigadores encontraron de hacer sus ensayos, yo puedo encontrar, conociendo la flecha instantánea de la carga permanente, cuánto vale la flecha diferida. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, ahora le van a entender mejor esta frase. Por ello, los investigadores en este campo recurrieron a un método indirecto para determinar la flecha diferida, que consiste en obtener la flecha total producida por la carga permanente, suma de la instantánea y la diferida, a partir de amplificar beta veces la flecha instantánea de dicha carga permanente. Y aquí hacemos lo mismo, como este se repita. Tenemos la carga permanente muerta, solo se carga con la carga permanente y se va a generar una flecha total de esa carga permanente, que es la contribución de su flecha instantánea de esa carga permanente, y con el tiempo se genera esta flecha diferida, que es producto en parte del fenómeno de la fluencia lenta que produce la carga permanente. Y además entra la retracción, ¿no? Entonces ellos hicieron el mismo análisis que hemos hecho aquí, igualamos estos dos valores y determinamos cuánto vale la flecha diferida. Aquí valdría indicar que esta flecha instantánea de la carga permanente, en este caso del ensayo, era la flecha instantánea de la carga permanente. Pero en la vida práctica, no solamente tenemos la carga permanente actuando sobre las vigas, sino también tenemos la flecha, la carga viva. Y ocurre que parte de la carga viva se mantiene como
constante durante casi todo el tiempo. Es decir, el efecto de la carga viva genera también una flecha diferida, porque parte de ella permanece constante, actuando constantemente. Por ejemplo, en un curso donde hay personas, está lleno el curso de personas, estudiantes, nos salimos del curso, termina la clase, nos salimos todas las personas y quedan los muebles, los asientos. Esos asientos normalmente quedan casi todo el tiempo de manera permanente. Pero es una carga viva. ¿Por qué es viva? Porque se puede mover. Entonces, en la práctica, parte de la carga viva permanece constante. En el caso de los bancos, en el ejemplo. Y esa más hay que aumentarla acá. Cuando tenemos una carga real, una viga real que tiene carga permanente y a su vez también tiene carga viva cuando sobrevive. ¿No? Entonces, ¿cómo obtenemos el beta? Lo tenemos a través de esta formulita que la desarrollaron los investigadores con base en estudios empíricos. El código ACI especifica que las flechas adicionales a lo largo del plazo, flecha diferida, ocasionadas por efectos combinados del flujo plástico, fluencia, combinado del flujo plástico, fluencia y la retracción de fraguado, deben calcularse multiplicando las deformaciones inmediatas por el factor beta. Las deformaciones inmediatas se refiere a las deformaciones instantáneas, ¿no? Es decir, si yo conozco la deformación instantánea producida por la carga permanente y conozco beta, puedo encontrar la flecha diferida. Entonces beta viene a dar que es igual al epsilon dividido entre 1 más 50 veces el ρ'. En esta expresión, que es aplicable a hormigones de peso normal y peso ligero, en nuestro caso usamos peso normal nomás, rara vez se usan hormigones con peso ligero, el valor de epsilon es un factor que depende del tiempo, que se puede obtener con la siguiente tabla, este epsilon. Me sirve para encontrar beta. ¿Cuánto vale? A los 5 años o más, epsilon vale 2. A los 3 meses vale 1. A los 6 meses vale 1,20. A los 12 meses vale 1,40. Y de ahí va desarrollando poco a poco hasta los 5 años, que más o menos se cree donde ya se detiene, ya deja de crecer, digamos, esa flecha, que es a los 5 años. Aunque en la vida práctica se asume 3 años, 1000 días. En 1000 días se puede asumir que la flecha diferida ya se ha desarrollado casi en toda su totalidad. Gran parte de su totalidad. Entonces, fíjense entonces, yo cuando calculo la flecha de una viga no la voy a calcular para 6 meses. La voy a calcular para 50 años, para 100 años, según la vida útil que yo esté proyectando mi viga. El mínimo son 50 años. Entonces, el factor beta normalmente va a ser 2. ¿Qué significa eso? 2. Quiere decir que si yo tengo 2 menos 1, viene a ser
1. Quiere decir que la flecha diferida es al menos igual a la flecha instantánea producida por la carga permanente. Esta carga permanente, ya lo habíamos explicado, no solo es la carga permanente G, sino que además cierto porcentaje de la carga viva. ¿No? Que cuando está actuando la carga viva, parte de su carga queda permanente. Salvo algunos casos, por ejemplo, si yo tengo una sala de fiesta, donde solo, digamos, hay baile, hay otra cosa. En ese caso, la flecha, la carga viva es 100% móvil. No queda nada como permanente. Pero la mayoría de las cargas vivas, por ejemplo, en un departamento, parte de la carga viva, que son los muebles, artefactos, permanecen constantes a lo largo del tiempo. Esas también generan flecha diferida. El efecto del acero de compresión, fíjense que aquí está más 50 veces el ρ'. El ρ' es el efecto de la carga de la armadura comprimida. El efecto del acero de compresión mejora, podemos decir así, que disminuye las deformaciones diferidas a lo largo del plazo. Es decir, es favorable, la disminuye. Y ese efecto se toma en cuenta con esa expresión, en la expresión de beta, con el término de ρ, que es la cuantía de la armadura comprimida. Si yo pongo armadura comprimida, este valor va a hacer que el epsilon ya no valga 2, valga menos, porque ya va a ser un denominador mayor que 1. Entonces la armadura comprimida le ayuda mucho a bajar este beta. Y al bajar ese beta, va a disminuir flecha diferida. ¿No? Entonces una forma de mejorar las deformaciones en una viga, las flechas diferidas, de disminuirlas, es poniendo armadura comprimida, por más que no la necesite por efectos de estado límite último, por efectos de deformación. La armadura comprimida le ayuda mucho a bajar la flecha diferida. Fíjense, aquí está la curva asintótica, más o menos, que a los 60 meses, 5 años, más o menos de sus valores es constante, sigue constante. ¿Ya? La totalidad de la carga muerta de una estructura puede clasificarse como una carga permanente a lo largo del plazo, pero en el caso de lo que ya habíamos hablado, pero en el caso de la carga viva, el tipo de ocupación determinará el porcentaje de ella que puede considerarse como permanente a lo largo del plazo. Para un edificio de departamentos, por ejemplo, o de oficina, quizás solo el 20 al 25% de la carga viva de servicio puede considerarse como permanente. Pero en otras situaciones, por ejemplo, en bodegas, depósitos, puede considerarse como un porcentaje alto de la carga viva como constante, como permanente, entre un 70 y un 80%. Entonces, hay que considerar entonces el aporte de la flecha diferida. No solo es
la carga permanente. La carga permanente aportan un 100%, pero la carga viva aportan un cierto porcentaje de acuerdo al uso que tenga esa carga. ¿Cuál es su uso? Si es una escuela, por ejemplo, los bancos se quedan, esa carga se queda permanente, que más o menos está alrededor de los 20-30%. El peso de los bancos comparado con el peso de las personas. Las personas se van, quedan los muebles, y los muebles eso que se pueden retirar, por eso que son carga viva, pero en su mayoría del tiempo permanece como actuando como si fuera una carga permanente. Por eso se generan flechas diferidas. Bien, entonces ya podemos nosotros hasta ahora poder encontrar las flechas instantáneas una viga. Le aplico una carga permanente G e instantáneamente se va a generar una flecha instantánea producida por G. Ya, vamos a dibujar. Esta es la carga, la flecha instantánea producida por la carga permanente. Cuando yo le aplico la carga viva, P, instantáneamente va a generarse una flecha. Que es la flecha instantánea. Flecha instantánea producida por P. ¿No? Esta flecha. Entonces, toda la suma de estos dos aportes, esta más esta, es la flecha instantánea total. Se llama así, ¿no? A sub 0. A sub 0 es la suma de A sub 0 G más A sub 0 P. Ahí estamos bien. Eso instantáneamente, ¿no? Y bien se va cargando, va apareciendo la flechita. La flecha total va a ser la suma de estos dos. Ahora con el tiempo va apareciendo la flecha diferida, que es lo que acabamos de ver hace ratito. Exagerando. Esta es la flecha diferida. La flecha diferida a su T es igual, ya lo hemos visto, que está en términos de la flecha instantánea de la carga permanente en un 100%, más un porcentaje, la flecha instantánea
de un porcentaje que permanece constante de la carga viva. Todo esto por beta menos 1. Y esta es la flecha total, que recién la vamos a poder obtener a los 3 años, según los teóricos de 5 años. Esta es la flecha total. ¿Ya? Entonces ese es el detalle. Así es como se comporta una viga de hormigón frente a las deformaciones. Estas flechas ahorita ya estamos en condiciones de calcularlas, ¿no? Porque ustedes se fijan, todo está en términos de las flechas instantáneas. Y de beta. Todo podemos ya calcularlo. Y las flechas instantáneas, ¿en función de qué están? Del modo de la rigidez flexional, que viene a ser el I sub E por el E sub C. Entonces esta es la clave. Lo voy a encontrar todo. La rigidez flexional. Si tengo esta rigidez flexional, puedo encontrar las flechas instantáneas en cada caso. Y una vez que hago cuántas flechas, entonces, ¿cómo hago el control de las deformaciones? Aquí entra para eso ya entra los límites que imponen las normas. Yo calculo una flecha y veo si está dentro del límite en función a las características de trabajo que yo tenga que imponerle a la viga que estoy calculando. Entonces ponemos límites de flechas permitidas según el código ACI. Para garantizar un comportamiento satisfactorio para las condiciones de servicio frente a las deformaciones, el código ACI impone ciertos límites en las deformaciones calculadas según los procedimientos descritos en los puntos anteriores. Es decir, si yo calculo la flecha, esa flecha tiene que estar limitada de acuerdo a unos valores límites admisibles que me indica el código. Tenemos aquí, este es el código ACI, y esta es la tablita que presenta. Tipo de miembro, o tipo de elemento. En cubiertas planas, o sea, techo plano, losa, que no sostienen ni están unidos a elementos no estructurales que puedan dañarse por deformaciones grandes. En ese caso, yo lo que puedo hacer para hacer el control de la deformación es calcular la flecha instantánea debido a la carga viva, que tiene que ser siempre menor o igual a L sobre 180. Esta es la flecha límite, esta es la flecha por considerar y tengo que compararla con el valor límite. Esta flecha siempre tiene que ser menor que este valor límite. ¿Eso cuándo? Cuando tengo una losa de techo que no sostiene en ningún punto elementos que se puedan
dañar, fisurarse, ¿ya? Por las grandes deformaciones. Entonces acá esta podemos decir que se podría usar cuando yo tengo una losa plana y encima voy a colocarle una estructura de techo metálica o de lo que sea. Porque estas deformaciones son lo más grandes. Esta limitación es muy pequeña. Podríamos decir que esta limitación no es muy exagerada, no es muy exigente. Si tengo una luz de 7 metros, me permite casi 4 centímetros de deformación. Y en esos 4 centímetros de deformación, una losa puede convearse, puede formar charcos de agua, ¿no? Entonces, podríamos decir, si nosotros alguna vez podemos usar para techo una losa plana, siempre que yo tome en cuenta que hacer el desagüe lo haga en los puntos centrales de los paneles de losa, para que la inclinación en sí permita que no se conveen y no haya acumulación de agua. Es decir, digamos que yo tengo una losa y no estoy haciendo un corte en una viga. Entonces esta losa, en estas condiciones, losa de techo, que no está ni por encima ni por debajo, no hay ningún elemento que se pueda dañarse, como ser muros o tabiques o ventanas o vidrios. En ese caso, se va a deformar un poquito excesivamente los puntos centrales de esta losa. Quiere decir que esto te va a hacer más o menos así, ¿no? Se va a convear los tramos de las losas. Se van a convear más o menos así. Entonces el agua se va a acumular aquí y ese es un perjuicio. Salvo que yo haga un desagüe bien en la parte más ubique los desagües en la zona de máxima deformación en las losas. En ese caso podría emitir una deformación así grande. Y podría ser inclusive favorable esa deformación. El agua se evacúe de manera rápida en la zona central. Solo en ese caso es válida esta limitación. Otra sería pisos, que es decir, losas de entrepisos, que no sostienen ni están unidas a elementos no estructurales que puedan dañarse por deformaciones grandes. Ya estamos hablando de losas de piso, losas de nivel intermedio. Cuando no tienen esas losas, ni por encima ni por debajo, muros o cerramientos de tipo vidrio o madera o algún elemento que se pueda dañar al efectuarse grandes deformaciones, en esos casos yo puedo hacer la limitación, la flecha instantánea debido a la carga permanente siempre tiene que ser menor o igual a L sobre 360, a la luz sobre 360.
Y aquí estamos hablando de elementos donde podríamos aplicar eso en edificios que tengan no tengan cerramiento de ninguna forma, de ninguna naturaleza, que sean libres, de ambientes libres, ¿no? La deformación no va a afectar a nada porque no está soportando ningún material que se pueda dañar por efecto de grandes deformaciones. El otro, los casos reales que se presentan en la práctica es este, sobre todo este. Cubiertas o pisos que sostienen o están unidos a elementos no estructurales que pueden dañarse, aquí no por error, que puedan dañarse por deformaciones grandes. No vuelvo a repetir, por error. De nuevo, cubiertas o pisos, o sea, losa de arriba o de abajo, intermedia, que sostienen o están unidos a elementos no estructurales que puedan dañarse por deformaciones grandes. Es decir, muros, tabiques. Si las deformaciones son muy grandes, los tabiques se van a fisurar, no van a acompañar su deformación admisible del tabique con la deformación de la estructura. En ese caso, lo que hay que comparar es la flecha activa con este valor que ya es más exigente, que es L sobre 480. ¿Qué es la flecha activa? Es aquella parte de la flecha total que ocurre después de la construcción de los elementos no estructurales. Es decir, es la suma de las flechas diferidas debido a las cargas permanentes y de las flechas instantáneas que ocasiona en cualquier carga de viga adicional. Esto vamos a verlo con más calma. ¿Qué es la flecha activa? En realidad la flecha activa es la flecha que mueve al elemento que se puede fisurar desde el momento en que yo lo pongo hasta que se termina de desarrollar la flecha. Ya, la flecha activa. Entonces, este es el caso más usual. Tenemos que hacer la comprobación. Cuando nosotros tenemos losas que pueden ser de techo o pueden ser losas de entrepiso, que tengan elementos que se puedan dañar por deformaciones grandes. ¿Qué tenemos que comparar? Que la flecha activa sea menor o igual a L sobre 480. Cuando nosotros tenemos cubiertas o pisos que sostienen o están unidos a elementos no estructurales que pueden no dañarse por deformaciones grandes, igual es la flecha activa, pero comparada con L sobre 240. Prácticamente estas dos son igual, parecidas. Tienen casi el mismo efecto. ¿Bien? Pisos que no sostienen ni están unidos a elementos no estructurales que puedan dañarse con deformaciones grandes. Aumenta cubierta o pisos que sostienen o están unidos a elementos no estructurales que pueden no dañarse por deformaciones grandes. Entonces, hay algunos elementos que pueden estar ahí y no se dañan por deformaciones grandes. En esos casos, la comprobación va a ser en estas dos posibilidades. Con la flecha instantánea de la carga viva menor que L sobre 360, o la flecha activa comparada con L sobre 240. Esa es la tabla de valores límites admisibles para flechas que presenta el código A6. Si adaptamos esta tabla para tomar en cuenta de manera más práctica la peculiaridad de las construcciones de nuestro medio,
Los casos de comparaciones de deformaciones serán los siguientes. Si nosotros vamos a, en vez de usar esta tabla, vamos a usar una tabla más, de manera más práctica, de hacer esta, y que cumple de alguna manera el código que cumple esta. En el fondo está cumpliendo todo esto. Entonces, veamos. Tipo de elemento viga. Control de la deformación. Las vigas y las losas libres de soportar por encima y por debajo tabiques ni ningún otro elemento susceptible a dañarse por deformaciones grandes. Hay que hacer el control de la deformación. La flecha instantánea tiene que ser menor o igual a L sobre 300. Repito, entonces la primera situación es vigas y losas libres de soportar por encima o por debajo tabiques ni ningún otro elemento susceptible a dañarse por deformaciones grandes. ¿Qué se hay que comparar? La flecha instantánea con L sobre 300. Ya este debiera ser L sobre 360. Pueden corregir. Ya L sobre 360 si nos atenemos a esta tabla. Es esta situación. Es la misma situación. Ya, L sobre 360. Corrijanlo aquí, este 300, pónganles 360. Vigas y losas que soportan elementos no estructurales, en la segunda cuadro, susceptibles a dañarse por excesiva deformación, colocados por encima o por debajo. Hay que hacer el control aplicando la flecha activa, tiene que ser menor o igual a L sobre 500. Viene a ser esta situación. La misma esta situación, esta, que no lo tienen que borrar, y comparar con L sobre 480. Aquí estamos redondeándolo a 500. Ya. Pues aquí hay dos correcciones ahorita. Una, no, no borren. Ya pónganle 360. Y en realidad los verdaderos controles que se hacen en la vida práctica es referente a los muros o tabiques. ¿De qué están conformados los tabiques? Son los elementos que se pueden dañar, principalmente son los tabiques. Entonces tenemos tres posibles situaciones. La una es vigas y losas que soportan tabiques construidos con mortero de cemento, colocados por encima o por debajo. En la flecha activa, menor o igual a L sobre 500. Parecido a esto. O sea, si nuestro tabique o muro ha sido construido con mortero de cemento, que es el caso que hacemos en Santa Cruz, los tabiques son de ladrillo hueco, colocados con mortero de cemento. Entonces, podemos decir así que ese muro que nosotros construimos es un muro rígido, que acepta muy poca deformación. Por eso que es L sobre 500. Pero, si las vigas o losas soportan tabiques construidos con morteros de cal, colocados por encima o por debajo, mortero de cal, ya no cemento, cal. El cal es más, permite mayor deformación. Entonces la flecha activa sobre L sobre 400, un poco menor a esto.
ser menor me da una luz admisible mayor. Digamos, si yo tengo 5 metros, ¿cuánto la flecha activa tiene que ser al menos 1 centímetro? Tengo 5 metros de luz. Solo no puede pasarse de 1 centímetro, flecha activa, para no fisurar este muro. Pero si es muro de cal, sería 5 dividido entre 400, sería 1.25 centímetros, un poquito más grande que acá. Aquí 1.25. Y si es construido con mortero de yeso, por ejemplo, en Cochabamba suelen usar la cal para colocar los tabiques. Bolivia, digamos. Y el yeso suelen usar en La Paz para colocar los muros, los ladrillos huecos, los 6 huecos. Ese muro tiene mayor deformabilidad que todo, es decir, permite una deformación mayor, L sobre 300. Si estamos hablando de 5 metros, digamos, como referencia, sería 1.67, casi 1.7. Y 1 puede admitir deformarse. Aquí 1.25, aquí 1.67. Mucho más flexible, un poco intermedio y mucho más rígido. Esta entonces es la tablita. La primera situación, ¿a qué se refiere? Se refiere cuando yo tengo una viga que está suelta, que no tiene, que durante su vida útil no va a tener tabiques, ni muros, ni cerramientos, ni por arriba, ni por debajo. Uno no sabe, digamos. Puede ser que uno haga esa obra y durante su vida útil después le coloquen el muro, tabique. Entonces, normalmente uno siempre prevé que va a hacer el control de la formación que tiene un tabique. En nuestro medio, como decíamos, todavía usamos el tabique con mortero de cemento, que es podríamos decir así, como decir que nuestras obras son de primera. En otras partes del mundo nadie se da el lujo de tener esas divisiones de muro de ladrillo. No, los muros son de cartones, muros divisores, que no tienen ninguna aislación térmica ni acústica, sobre todo acústica. No. Pero nosotros todavía usamos los muros como mortero de cemento y por tanto son más deformables. Por tanto necesitamos mayor rigidez en las vigas para que no tengan grandes deformaciones y los muros se fisuren. Entonces, este es el caso cuando no tengo nada ni por encima ni por debajo. Podría ser una pista de baile. Y en el otro caso, cuando tengo cualquier otro material que no necesariamente sea tabique, que se puede dañar por deformaciones grandes. Igual es su máxima L sobre 500. Y aquí en función de los morteros, como yo coloco, ¿no? En los medios es el caso. Es exigente frente a la deformación en este caso. ¿Está entendido? Entonces yo tengo que comparar una flecha con una determinada actitud del muro a deformarse. El muro tiene una deformación admisible sin fisurarse, que vendría a ser esto. Por tanto, la viga o la losa que lo está resistiendo no puede deformarse más que. ¿Desde cuándo?
desde el momento que construyo el muro. Eso es la flecha activa. La flecha activa, como su nombre lo dice, es la que mueve al muro. Eso lo vamos a explicar ahorita de manera más correcta. Ustedes lo entienden. Entendemos por flecha activa a la que se desarrolla a partir del instante en que se construye el tabique. ¿Qué es el tabique? Un muro de simple cerramiento. No tiene ninguna función estructural. Es decir, la flecha total menos la flecha instantánea ya desarrollada cuando se empieza a construir el tabique. Para esta situación pueden presentarse dos casos. Cuando se construye el tabique antes de retirar los puntales. En ese caso, la flecha activa es igual a la flecha total, suma de la instantánea más la flecha diferida. Cuando yo construyo con la viga apuntalada arriba, construyo el muro, la flecha que va a hacerlo mover al muro es la flecha total, porque no tiene ninguna flecha en el momento que yo estoy construyendo el muro, está apuntalado todavía. Esto normalmente no ocurre en la práctica, en la realidad, salvo alguna situación muy puntual, digamos. A veces cuando es una casita de 2 pisos, a veces uno por apuro tiene que construir arriba, todavía no cumplió la edad para poder retirar los puntales y no puede estar esperando mucho tiempo, entonces uno puede hacer esta situación de construir los muros arriba antes de retirar los puntales. Pero cuando tengo edificios de muchos pisos, voy retirando los puntales ya después que ha cumplido los 28 días, que son los días que permite la norma para retirar en definitiva todos los puntales. Ya en ese momento, cuando yo retiro los puntales sin construir los muros, aparece una viga, una deformación. Y a partir de ella yo recién construyo el muro. Y la flecha que lo va a hacer mover al muro va a ser la flecha total menos esa flecha que tenía ya la losa o la viga en el momento de construir el muro. Eso es lo que ocurre en la práctica normalmente. Cuando se construye el tabique luego de retirar los puntales, ¿qué pasa? En este caso la flecha activa se la obtiene restando a la flecha total la flecha instantánea producida por la carga permanente o muerta. Que admitimos que al momento de construir el tabique ya se desarrolló la flecha instantánea de la carga permanente. Este es el caso que usualmente se presenta en la práctica. Las limitaciones en estas situaciones de tabiques, L sobre 500 para el cemento, L500 sobre 400 para el mortero de cal y L sobre 300 para el mortero de estuco, no son otra cosa que el límite de deformabilidad que los tabiques tienen. Es decir, miden la aptitud de estos para aceptar las deformaciones sin agrietarse. A ver, voy a explicar un poquito. Cuando yo ya tengo un tabique o muro que está por encima de la viga o en cercanía de la viga, no necesariamente por encima. Este tabique tiene una cierta aptitud. Si es, por ejemplo, un tabique con mortero de cemento, su aptitud de deformarse es L sobre 500. Esa es la flecha permisible, que si no es superada, el muro no se fisura. ¿Qué pasa? Cuando yo construyo un muro, yo construyo este muro. Si no he retirado los puntales están aquí.
y he construido el muro, ¿cuál va a ser la flecha activa en este caso? La que va a hacer mover a este muro va a ser la flecha total. Yo tengo que comprobar en este caso que la flecha activa, que es la que mueve al muro, que en este caso es igual a la flecha total, tiene que ser menor o igual a L sobre 500. Ya. Este caso es muy raro. Alguna vez, como les decía, en casa, así, un edificio de 2 pisos, posiblemente para ganar tiempo uno tenga que hacer eso. Pero cuando tengo ya un edificio grande, normalmente retiramos los puntales antes de construir el muro. Y cuando retiremos los puntales, se va a dar una deformación. Va a ser exagerada. Antes de construir el muro se va a dar esta deformación, que vamos a asumir por efecto práctico que esta deformación es la flecha instantánea de la carga permanente. Quizás le falta un poco el piso contra piso, pero también hay otros elementos que están ahí sobre las losas, entonces eso compensa en cierta manera, y esta es una suposición más o menos correcta de asumir que antes de construir el muro ya hay una flecha, que es la flecha instantánea producida por la carga permanente, el peso propio de la estructura y el peso propio, si es una viga, por ejemplo, el peso propio de la losa que influye sobre esa viga. Ahí empiezo a construir el muro. Y ahí la deformación. Es decir, que cuando empiezo a construir este muro ya hay esta deformación. Entonces, ahí ¿con quién yo tengo que comparar? ¿Cuál va a ser la flecha que haga mover a este muro? La flecha que se va a desarrollar hasta la flecha total. Vendría a ser esta la flecha total. Y la que está haciendo mover al muro es esta. Esta sería la flecha activa. Esta es la flecha activa. Que para este caso, ¿cuánto valdría? No valdría la flecha total. No es la flecha total menos la flecha instantánea que ya se generó cuando construía, antes de construir el muro. Esa sería la flecha activa en este caso. Y en este caso, ¿por qué es la flecha total? Porque cuando retire yo estos puntales ya el muro está construido. ¿Con quién se va a mover este muro? Se va a mover desde cero hasta la flecha total. Cuando lo retiro los puntales ya el muro está construido. ¿Y cómo está construido? Con una flecha cero. Pero ¿con quién tengo que comparar lo que mueve el muro? Tendría que ser la flecha activa igual a la flecha total. Mientras que aquí, al retirar los puntales antes de construir el muro, se genera esta flecha que
hace que la flecha activa sea menor que la flecha total. O sea, la flecha total menos este valor. Es decir, es más ventajoso frente a la fisuración hacer el control en estas condiciones. Como decía, normalmente en la vida práctica para edificaciones de varios pisos se cumple el principio. Muy rara vez esta, salvo el caso que les expliqué. Bien. Ejemplo. Desarrolle la relación para realizar el control de la deformación. Si sabemos que una viga soporta tabiques construidos con mortero de yeso, los cuales se construyeron luego de retirar los puntales, desarrolle la relación para realizar el control de la deformación. Si sabemos que una viga soporta tabiques construidos con mortero de yeso, los cuales se construyeron luego de retirar los puntales de la viga. Bien. ¿Qué nos dice aquí la tablita? Nos dice que si tabique es construido con mortero de yeso, el control es este, la flecha activa tiene que ser menor o igual a L sobre 300. La flecha activa es menor o igual a L sobre 300. ¿Qué es la flecha activa? Aquí me están diciendo que estoy construyendo el muro luego de retirar los puntales, quiere decir que la flecha activa es la flecha total, lo que acabamos de ver ahorita, menos la flecha instantánea, carga permanente. ¿No? Flecha activa, bueno, la flecha total, menos la flecha instantánea de la carga permanente. ¿Qué es la flecha instantánea total? Es la suma de las dos flechas. Instantánea aporte de la carga permanente y de la carga variable o viva. ¿Qué es la flecha total? Es la suma de la flecha instantánea más la flecha diferida. ¿No? ¿Y qué es la flecha activa entonces? Es la flecha total, que vendría a ser esta. Flecha total menos la flecha instantánea producida por A sub 0G. Esta con esta se va y me queda que la flecha activa es la flecha instantánea P más la flecha diferida. ¿Qué será esto? La flecha instantánea P más la flecha diferida, porque esta solo es la flecha instantánea de G. Nosotros vamos, pero como aquí está mejor. Fíjense. Sería aquí estaría más claro. Esta sería la flecha activa. ¿Qué es la flecha activa? Es la que está como amarillo, la flecha instantánea de P más la flecha diferida, que es lo que hemos sacado. La flecha instantánea de P más la flecha diferida. Ese sería el control que habría que hacer en este caso. Calcular esta flecha activa, calcular la flecha instantánea de P más la flecha diferida y compararla con L sobre 300. Siempre este valor tiene que ser menor, más chico o al menos igual. Entonces aquí la flecha diferida vale esto y la flecha activa por tanto será esta formulita. Estamos viendo que la flecha diferida dada por este valor sería la flecha instantánea más la flecha diferida
por beta menos 1. Por tanto, la relación buscada es esta expresión, que tiene que ser siempre menor o igual a L sobre 300. Fíjense ustedes aquí que si yo conozco la flecha instantánea de P y de G de manera independiente, puedo hacer el control de en cualquier situación, el control de la deformación. Resumen. Vamos a hacer un pequeño resumen para terminar este tema de la deformación. Para calcular las flechas que se originan en las vigas de hormigón armado, lo primero que tenemos que determinar es el momento de inercia efectivo, el cual en la realidad no es constante a lo largo de toda la pieza, peor aún si se trata de una viga continua. Sin embargo, el código ACI estipula que para cálculos aproximados de deformaciones en elementos continuos, es satisfactorio usar el momento de inercia efectivo de la sección de máximo momento flector correspondiente en el tramo. Si la flecha por calcular está en el tramo o momento máximo de apoyo correspondiente al voladizo, o si la flecha a determinar es en el voladizo. Quiere decir esto que si fuéramos exactos, en el caso de una viga continua, por ejemplo, yo no puedo decir que el I sub C, el E sub C por I sub E es constante en toda esta viga. Porque no estoy poniéndole el fierro constante, por decirle 2 fierros de 16 arriba y 4 fierros de 25 abajo, de manera constante. No hacemos eso. Ponemos a mayor fierro donde el momento es máximo, porque el diagrama va variando. El diagrama, un envolvente momento variando. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Que si yo quiero calcular la fecha máxima en este tramo, el hecho de tomar en cuenta que esta es la rigidez, como si fuera la constante en todo el tramo, es admitido por el código. Ese hecho. Y eso es lo que vamos a hacer, lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Donde el momento máximo es donde vamos a meter más fierro y demás. Y ahí es donde va a ser máxima también la deformación, o por lo menos en punto cercano a la sección. Bien. Los pasos empleados para calcular las flechas instantáneas y las flechas diferidas y la flecha total son los siguientes. Primero, o inciso A, calcule la flecha instantánea o de corto plazo solo para la carga muerta, y la sub 0G. Esto es fácil. Podemos calcular esta flecha instantánea solo para la carga permanente. B, calcule la flecha instantánea para la carga muerta más la carga viva total. Es decir, A sub 0G más A sub 0P. Esto podemos hacerlo, podemos calcular la flecha instantánea de la carga total, que es Q, G más P. Si a mí me dicen que la carga G, la flecha instantánea, siempre haciendo el ejemplito de una viga simplemente apoyada, yo puedo calcular la flecha instantánea de esta carga G.
sabemos que G siempre está. ¿Ya? Y aquí se va a dar la flecha instantánea, aquí va a dar un momento m sub a igual a q igual a g por l al cuadrado igual a 8. Aquí yo podría obtener esta flecha a sub 0g fácilmente. Luego, yo tendría que calcular la flecha total instantánea. ¿Cuál es la flecha total instantánea? Es la flecha originada por la carga total. Carga Q es igual a la suma de la carga permanente más carga viva. Y aquí me daría entonces la flecha instantánea total. Si le pone T, si no, ya se sabe que se refiere a toda la carga. Por un lado. Por otro lado, voy a necesitar harto usar la flecha instantánea de P. Solo de la carga P. Esta carga yo no puedo hacerla en forma independiente, porque G siempre está. Entonces aquí como ya tengo todos los valores, yo puedo encontrar la flecha instantánea de P en base a estos dos valores anteriores. La flecha instantánea total menos la flecha instantánea de G. Ya. Repito, no puedo calcular yo aquí esta flecha de P sola, porque P nunca puede estar actuando sola. Siempre está G. Entonces, la manera correcta es calcular la flecha total y descontar la flecha instantánea de la carga permanente. Y la diferencia viene a ser la carga que está produciendo esta carga. Y no calcular con este estado con un momento P, porque ese momento P no se puede dar en forma aislada. No se puede dar nunca, porque siempre está la carga permanente. Luego, eso que hacemos aquí, determinar la flecha solo para la carga viva total, que se obtiene restando los valores del inciso A, del inciso B, que es la flecha total, menos la flecha instantánea G. Esto sería B menos A. Puedo corregir también. B menos A, que es lo que les expliqué ahorita. Ahora habíamos dicho nosotros que normalmente cuando hay carga viva, parte de esa carga viva se mantiene constante como carga permanente, un porcentaje. Entonces normalmente vamos a necesitar esa flecha. Calcule la flecha instantánea por carga muerta más el porcentaje permanente de la carga viva, es decir, A sub 0G más A sub 0 porcentaje de la carga viva. Yo puedo hacerlo también. Puedo calcular aquí. Cargar. Esta vía siempre está G. Puedo sacarla. Y considerar que solo está actuando una parte de la carga permanente, que permanece, de la carga viva que permanece constante actuando en el tiempo, que puede ser 20% para las construcciones normales, corrientes, de 20 al 30%. De esto puedo yo calcular el A sub 0, que sería el A sub 0 de G más un porcentaje de P. ¿Ya?
Bien, ¿qué sigue? Determine la flecha instantánea producida por ese porcentaje de la carga P. Hacemos lo mismo. Como tenemos ya el total, le restamos el de la carga permanente G. Entonces aquí sería, para determinar la flecha instantánea del porcentaje de la carga permanente P, sería restar a este valor el valor de A sub 0G. Entonces sería D menos A, en realidad. Aquí. Yo quiero obtener la flecha instantánea de este porcentaje de carga. No puedo hacerlo de forma directa, porque nunca se va a poder dar esta carga. ¿Por qué no se va a poder dar esta carga? Porque siempre hay P, hay G. Entonces, ¿cómo lo obtengo? De manera indirecta. El A sub 0, el porcentaje de la carga viva que permanece permanente, va a ser igual a esta flecha, A sub 0 de G más el porcentaje de P menos este valor, A sub 0 G. Fíjense, si tengo todos estos valores, A sub 0 G, A sub 0 P y A sub 0 porcentaje, puedo hacer cualquier cálculo que me pidan, de flecha instantánea, de flecha total, de control de deformación, de cualquier cálculo que me pidan, si tengo estos tres valores, este y este. Vamos a ver. Determinar la flecha diferida, que se da a largo plazo por carga muerta, más parte de la carga permanente de la carga viva. Y lo que habíamos dicho, la flecha diferida va a ser la flecha instantánea de la carga permanente más este porcentaje que permanece permanente de la carga viva, que ya tengo todos los valores. Tengo este acá, tengo este acá, y multiplico por beta menos 1. Beta ya sabemos una formulita que depende de epsilon dividido entre 1 más un porcentaje de la armadura comprimida, ¿no? La formulita que ya hemos visto. Si me piden además otro, por ejemplo, me piden calcular la flecha total. Con estos valores puedo obtener la flecha total. La flecha total es la flecha instantánea, que es la suma de estas dos, que vendría a ser esta, en forma directa. O si ustedes quieren en forma indirecta, sumando esta más esta, más la flecha diferida que ya la he calculado en el punto F. Y si quisiera hacer un control de la deformación en cualquier punto, por ejemplo acá, esta, puedo hacerlo, porque tengo todos estos datos. ¿No? Tengo todos estos datos. Siempre tengo que tomar en cuenta que cuando tengo carga P, salvo que me digan que el porcentaje de la carga viva que permanece constante es 0, salvo en ese caso la flecha instantánea de carga permanente solo produce carga diferida. En otro caso, un porcentaje de la carga viva hay que aumentarle acá, que sería el caso que hemos visto hace ratito, para tener la flecha diferida total. Bien, con eso hemos terminado entonces el capítulo correspondiente a
cálculo de deformaciones. Faltaría ver, para terminar el primer tema, control de las vibraciones. Nos vamos a tomar la lista. Entonces, aquí tenemos nosotros como SIP, y es grupo A, ¿no? Esta lista. Y ya el ayudante ha mandado los correos electrónicos de los alumnos que faltan para que yo los agregue a Classroom para que le llegue directamente toda la información de los temas que estamos avanzando. Bien, aquí vamos a quedar por ahora entonces, jóvenes. Buenas noches, que estén bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chuy.